Vamos a analizar todo esto y mucho más con Cristian Lamesa, analista internacional. ¿Qué tal? Muy buenas, Cristian. Buenas tardes. Encantado, Sergio, de estar una vez más con vos y permitime brevemente felicitarte y a todos los españoles por el enorme triunfo de ayer y el pase a la final de la Copa del Mundo. Bueno, pues muchas gracias, Cristian. Hoy estaremos atentos a Argentina, Argentina-Inglaterra, una semifinal que desde luego, bueno, pues también va a ser un partidazo. Vamos a estar atentos a lo que suceda en el Mundial. Les deseamos también mucha suerte a los argentinos, pero antes, si te parece, vamos a mirar a la actualidad geopolítica y vamos a poner el foco en un Donald Trump que, bueno, cayó ya hace bastante, la lió bastante también ya en su día en este Mundial y parece que va a liarla incluso más con Irán. Parece que en las últimas horas ha tenido lugar una reunión de emergencia en la sala de crisis de la Casa Blanca, donde se prepara una ofensiva masiva contra Irán. Decía además que la próxima semana podría atacar contra puentes, contra plantas siderúrgicas, contra plantas desalinizadoras. Te quiero preguntar por esto, porque parece que Trump ahora sí ha perdido la paciencia, se termina el Mundial y va a intensificar sus ataques contra Irán. Sí, parecería que pretende profundizar el pozo en el cual empezó a meterse el 28 de febrero con esta acción que es totalmente contraria a lo que su propio electorado le pedía. En este sentido, yo creo que ya lo he graficado en algún momento con esta expresión que creo que corre como un pollo sin cabeza, con un rumbo indefinido, a veces parecería estar más cerca de los que lo llevaron a la Casa Blanca, del America First, del ala soberanista de su partido, como es J.D. Vance, y en otros momentos parece dejarse llevar de las narices por el ala contraria, ¿no? La liderada por Marco Rubio, y que evidentemente lo embarcó en esta loca aventura contra Irán, que es un país al que evidentemente yo creo que le va a resultar, si no imposible, muy difícil dominarlo. Lo hablábamos anteriormente, por la geografía, por las condiciones, por la historia, por la tradición, por un montón de cuestiones que tiene el país persa, y que esto de Estados Unidos parece desconocerlo. Donald Trump, hoy, vos fíjate lo paradójico de esto, que hoy, más allá de la locura de las tarifas, que ahora de vuelta reculó con el tema de ese 20%, que es una cosa totalmente absurda e inimaginable, pero hoy un triunfo para Donald Trump sería volver a la situación previa al 28 de febrero, o sea, poder desandar todos los dislates que él mismo provocó, ¿no? El paso libre por el estrecho de Hormuz, que eso era lo que teníamos antes del 28 de febrero. Incluso, bueno, ayer lo conversábamos, este dólar por barril de petróleo, que a un precio más o menos estimado de unos $70, sería un 1,4%, él hablaba de este 20%. O sea, una cosa que ya realmente parece haber sido dominado por el absurdo. Y ni que hablar, Sergio, si hay esta situación en Hormuz que puede provocar un quebranto mucho más profundo en la economía mundial, si se le suma, como vos mencionabas hace apenas unos minutos, un bloqueo por parte de Ansar Allah, que son aliados estratégicos de Irán, un bloqueo del estrecho de Bab el-Mandeb. Eso ya llevaría del 20 a algo así como el 35% del bloqueo del tránsito comercial y energético a nivel mundial. Entonces, Donald Trump, yo creo que, y con esto cierro, de vuelta, está con una pala haciendo más profundo el pozo en el que se metió, porque permitió una sola cosa más. Si ataca plantas desalinizadoras en Irán, que el país persa depende en un 12% aproximadamente de esta provisión de agua potable, Irán no va a dudar en atacar las plantas desalinizadoras de los países del Golfo que dependen de esa fuente de agua prácticamente en la totalidad, en alrededor de un 90%. El mismo Israel también depende en gran medida de las plantas desalinizadoras. Entonces, realmente yo creo que yo creo que Donald Trump necesitaría, yo lo escuchaba a José Wisner hoy por la mañana y decía, por favor, que alguien lo asesore a Donald Trump, y le doy toda la razón a, a Wisner, porque realmente él habla en lo comunicacional, pero yo creo que en todos los sentidos, yo creo que urgentemente Donald Trump necesita asesores que puedan llevarlo por la buena senda y no lo que está haciendo ahora, que es todo lo contrario. Bueno, pues pendientes de Trump, te quiero preguntar también por la otra parte, te quiero preguntar por Irán,
que, como estábamos hablando, ¿no? Como estábamos analizando, parece que avisa de nuevo sobre posibles cierres del estrecho de Bab el-Mandeb y también habla de una venganza inminente. Estamos viendo una oleada de ataques prácticamente sin precedentes por parte de Estados Unidos y, bueno, pues parece que Irán en algún momento va a responder y con fuerza, va a responder con bombas bastante más fuertes. Ayer se hablaba de explosiones en Kuwait que se escuchaban en Irak. Te quiero preguntar también por esto, ¿qué esperas por parte de Irán? ¿Cómo puede responder también, bueno, pues esta nueva escalada? Yo creo que Irán va a seguir respondiendo de la forma que más o menos vino haciéndolo hasta este momento, respondiendo a las escaladas con más escaladas. Sabemos positivamente que el, el poderío, el caudal, la capacidad de fabricación de armamento por parte del país persa no se ha visto menguada. Estas plantas de fabricación las tienen en complejos que están dentro de montañas, que es prácticamente indestructible, y la capacidad que se hablaba de producción de los drones Shahed, se hablaba de algo así como 400 por día. Imagínate la capacidad de saturación que tienen de las defensas aéreas en los países del Golfo, en las bases estadounidenses, y esto sin mencionar los misiles hipersónicos que tiene Irán, los Fatah 1, los Fatah 2, tecnología que Estados Unidos no ha logrado dominar al día de hoy, ni ningún país occidental. Entonces yo creo que Irán está en capacidad de darle una lección importante a Estados Unidos a través de sus bases en la región e incluso de Israel, que hasta este momento se mantiene, entre comillas, a salvo, a pesar de que es quien inició toda esta carrera demencial, pero ahora como mandando a Estados Unidos a hacer el mandado y el trabajo sucio, ellos se mantienen en una posición que hace pocos días con un caradurismo increíble decían que si Estados Unidos los necesitaba, ellos iban a estar apoyándolos, cuando Estados Unidos se metió en esto a causa de Israel. Entonces yo no descarto tampoco que empiecen a atacar a Israel, a pesar de esta aparente pasividad del Estado hebreo en este momento. Eh, entonces, a ver, yo creo que lo único que tal vez puede llegar a frenar un poco una escalada por parte de Irán es la amenaza cierta del uso de armas nucleares por parte de Israel, especialmente contra Irán, o que Estados Unidos ponga como una excusa una escalada para el uso de armas nucleares. Algo que realmente, desgraciadamente, no se puede descartar, pero creo que ya sería cruzar una línea roja a nivel de todo el consenso internacional, que creo que le terminaría costando caro a Estados Unidos. Hoy no es la situación de Hiroshima, Nagasaki, no estamos en la Segunda Guerra Mundial, ni esto es una novedad. Hoy el armamento nuclear se sabe que es un arma de disuasión más que nada, entonces, el uso de armamento nuclear contra un país no nuclear, yo creo que sería, y aparte ante una agresión que no ha sido provocada por Irán, yo creo que sería ya entrar y darle tal vez juego a otras potencias nucleares que están bastante enfrentadas a esta situación. Y no hablando de Rusia o de China, que son aliados estratégicos de Irán, sino concretamente hablando de Pakistán, que ya dijo en su momento que si Irán era atacado con armas nucleares, ellos iban a responder de la misma manera en defensa de Irán. Bueno, pues pendientes de Irán y de Estados Unidos, hemos visto más declaraciones por parte de Trump en las últimas horas, que primero hablaba de peajes en torno a Hormuz, luego parecía recular, amenazaba con más ataques contra Irán, pero también amenaza de nuevo con sanciones contra Rusia. Este paquete del difunto Lindsey Graham, que habla de tarifas en torno al 100% y que parece que Trump ahora quiere aprobar pues un poco en homenaje al que era uno de sus principales aliados. Te quiero preguntar por esto. Hemos escuchado ya la reacción por parte del Kremlin, que dice, bueno, pues que tiene que estudiar estas declaraciones, pero bueno, parece que Trump está decidido a aceptar, a aprobar estas tarifas de hasta el 100%. ¿Cómo ves este mensaje de Trump y también cómo puede de alguna forma afectar a su relación con Putin? A ver, yo creo que Donald Trump, desgraciadamente lo digo porque yo sinceramente estaba convencido, y lo dije en esta misma pantalla, durante especialmente el primer año de su mandato, que siendo fiel al MAGA, estaba haciendo las gestiones necesarias como para llevar paz específicamente en el tema de Ucrania. En este año que estamos transcurriendo, evidentemente la agenda se le fue al diablo.
y no sabemos para dónde va. Concretamente, un paquete de sanciones contra Rusia, yo creo que daría el mismo efecto de los, creo que 21 paquetes que ya se han sancionado, especialmente por parte de Europa. Hay que recordar que el comercio entre Estados Unidos y Rusia es mínimo, es prácticamente inexistente, salvo en cuestiones que necesita de forma vital Estados Unidos y que obviamente con esa habilidad que tienen los estadounidenses en ese sentido, por supuesto que no ha sancionado al material, al combustible nuclear ruso y a otros elementos que son justamente necesarios para la economía estadounidense. Sí le imponen a Europa no consumir los energéticos rusos, con lo cual llevaron obviamente al viejo continente una situación calamitosa. Ahora, dicho esto, no creo que le provoque mayor daño a Rusia. Yo cada vez que viajo, y lo hago seguido, al país euroasiático, se ve un país que a pesar de las sanciones y de la situación de guerra, es un país pujante, es un país con una economía que funciona y que crece al contrario de la Unión Europea. Por lo tanto, yo creo que esta medida puede llegar a ser otro tiro en el pie de Estados Unidos, porque estas medidas van demostrándole al resto del mundo, a la mayoría global, cómo cada vez es más viable el prescindir de Estados Unidos y del dólar, lo cual obviamente es una herida mortal que se hacen a sí mismos, porque hay que recordar que la economía estadounidense, si hay algo que la sustenta, justamente es el dólar, esa moneda fiat que no tiene respaldo real y que al usarla como arma, bueno, muchos países ya están eligiendo otras alternativas. Y bueno, si es un homenaje a Lindsey Graham, yo creo que el mejor homenaje que podrían hacer, dejarlo en el pasado, porque ha sido un personaje nefasto, que en paz descanse y que el demonio no lo deje regresar del infierno, y que realmente ha sido uno de los guerreristas mayores que ha empujado a Estados Unidos a las peores decisiones en contra de la agenda de Donald Trump. Hay que recordar que fue un opositor acérrimo al republicano durante el primer gobierno y que incluso el fallecimiento ha sido en causa, en circunstancias bastante extrañas, regresando hacia muy poco de Ucrania, situaciones de gasto de dinero muy, muy extrañas que se han dado a publicidad, de en 3 días gastar $800.000 en alojamiento y reuniones y cosas. O sea, es un personaje bastante extraño y creo que sería más decoroso guardarlo un poco y bueno, dejarlo en el pasado, en vez de homenajearlo tomando estas medidas tan absurdas. Bueno, pues pendiente de esta amenaza de Trump a Rusia y bueno, de si cumple o no sus palabras, algo que tampoco es algo que suceda de forma muy habitual. Te quiero preguntar también por la coalición de voluntarios. Se reunía este lunes en París, hablaba, bueno, pues de dar más apoyo a Ucrania, pero realmente ha dado una imagen de desunión. Se hablaba de cómo han pasado de 21 países que estaban ayudando a Ucrania a tan solo 14. Ha habido dudas incluso dentro de los principales líderes de este movimiento. Por ejemplo, Francia no cumple todavía con sus compromisos, cuando Macron y Starmer son los líderes de este movimiento y están, bueno, pues a unos meses de dejar su cargo. Te quiero preguntar por esto, porque parece que la coalición de voluntarios empieza a resquebrajarse. Lo que pasa que, a ver, cualquier cosa que se hace en función de estar en contra de algo, o sea, por la negativa, generalmente no tiene un buen resultado. Y todos estos esfuerzos de esta élite política europea no es ni más ni menos que la respuesta a la rusofobia que ellos mismos sienten y a ese odio que tienen justamente por Rusia, por el pueblo ruso y el afán de desmembrar aquel país y de dominarlo y apropiarse de sus riquezas. En ese sentido, yo creo que este apoyo a Ucrania, esto que viene de bastante tiempo atrás, de 2014, incluso de antes del momento de la disolución de la Unión Soviética, está dando obviamente el peor resultado. Recién mencionaba el quebranto económico en el cual se encuentra la economía europea, merced a esas sanciones que ellos mismos pusieron, el privarse de lo que le daba justamente la competitividad, que eran los buenos energéticos, buenos y baratos energéticos procedentes de Rusia, y en ese sentido este seguidismo absurdo, primero a las políticas de Joe Biden,
después a este apoyo incondicional a Zelensky, evidentemente ha provocado este quebranto, este deterioro en la competitividad y en la capacidad industrial del viejo continente. Y aparte, hay un detalle que no es menor. Esto que incluso Donald Trump mencionaba en esa pelea memorable en la Casa Blanca, en el Salón Oval con Zelensky, cuando le decía, está jugando con la Tercera Guerra Mundial, cuando le decía todas las verdades que le arrojó a la cara respecto a la actitud, ¿no? Como este hombre, Volodymyr Zelensky, va por el mundo exigiendo dinero, exigiendo armamento, casi, como decimos en Argentina, patoteando a sus aliados, queriéndole imponer lo que le tienen que dar. Entonces, eso evidentemente en algún momento empieza a cansar a sus contrapartes, empieza a ser muy notable para las sociedades, sociedades a las que le están exigiendo renunciar al estado de bienestar en aras de militarizarse y de apoyar a un régimen que está ya más que claro que es corrupto y mafioso. Podemos recordar el asesinato de Monastirsky, ese ministro del Interior ucraniano, que por pedir su parte del botín de la venta ilegal de armas a grupos insurgentes en África, lo mataron. Podemos recordar un montón de situaciones del régimen, bueno, los inodoros dorados, hay un montón de hechos, entonces obviamente ya se hace cada vez más difícil apoyarlos, como que ahora se está viendo al fin el elefante en la habitación y están diciendo que hay un elefante en la habitación, lo que era obvio para muchos. Y tal vez lo más escandaloso de esto, Sergio, es justamente la ruptura que se da con Polonia, una Polonia que pretendía fingir demencia y hacer caso omiso a que se le pone a una avenida en Kiev el nombre de un criminal de guerra, Yushevich, que mató a cientos de miles de polacos, se hacen monumentos en honor a Stepan Bandera, que mató a cientos de miles de polacos, de judíos, de rusos, de ucranianos, y la gota que colmó el vaso, aparentemente para Varsovia, tardaron un poco en darse cuenta, pero finalmente sucedió, esto de ponerle a un regimiento ucraniano el nombre de héroes de la UPA era el ejército insurgente ucraniano, que justamente es el que perpetró estas masacres, como la de Babi Yar, etcétera, durante la Segunda Guerra Mundial, colaborando con el nazismo. Entonces, evidentemente, esto también yo creo que juega su parte porque ya es un revulsivo enorme. Vimos una eurodiputada polaca rompiendo una bandera justamente del banderismo, una bandera rojinegra en el Parlamento Europeo y justamente diciendo Polonia no puede apoyar más a este régimen. Entonces, bueno, yo creo que con eso tiene que ver que esta coalición de los dispuestos o de los indispuestos ahora, evidentemente se está rompiendo. Bueno, pues pendientes de esta coalición, te quiero preguntar también por cómo está la situación en el frente con el presidente ruso, Vladimir Putin, que hablaba de respuestas más contundentes a Ucrania y sobre todo con la mirada puesta en el frente, ¿no? Después de la caída de Konstantinopka. ¿Cómo ves la situación sobre el terreno? A ver, la situación en el terreno es complicada y es complicada porque Rusia y yo creo que hay un consenso, a pesar de que hay, a ver, por parte del pueblo ruso hay mucho hastío, pero no porque estén en contra de la guerra, sino que hay hastío porque quieren una respuesta más contundente y más fuerte. E incluso contra algún objetivo europeo más que ucraniano. Esto yo siempre lo menciono, tal vez el máximo representante de esta idea es Sergei Karaganov, que es un histórico consejero del Kremlin ya desde la época de Mikhail Gorbachev. En este sentido, yo creo que lo que hace la diferencia y es un límite para Moscú es justamente que no quiere realmente hacer una guerra en la cual arrase absolutamente al país, cosa que podría hacerlo porque el pueblo ruso, el pueblo bielorruso y el pueblo ucraniano son tres pueblos que yo siempre digo, decir que son hermanos queda corto, son la misma cosa. En alguna medida es el sentimiento que tenemos justamente españoles y lo que es el mundo iberoamericano, tenemos una hermandad muy fuerte. En el caso de estos pueblos eslavos orientales es mayor aún. Entonces, eso es en parte un límite que hace que se tenga que llevar adelante esta guerra de desgaste, esta guerra en la cual se van haciendo operaciones quirúrgicas, a pesar de la propaganda que se hace en Occidente diciendo que se arrasan ciudades y se matan civiles. Esto no es así, el número de bajas civiles
es muy baja teniendo en cuenta la magnitud del conflicto e incluso muchas de ellas son de rusos y rusófonos en las zonas justamente que está liberando Rusia. Pero evidentemente esto lleva a un paso más lento, pero que obviamente busca tener estos recaudos. Ahí yo creo que el error de Europa es creer que si hacen una guerra abierta contra Rusia va a ser la misma dinámica. Yo creo que no, va a ser una dinámica de guerra de misiles en las cuales sí se va a arrasar ciudades u objetivos completos por parte de Rusia. Esa es mi humilde opinión. Y dicho esto, yo creo que evidentemente el frente en esta caída de Konstantinovka es muy importante porque es estar haciendo, o sea, liberando y que caigan estos últimos bastiones fortificados tras los cuales no queda prácticamente nada hasta el río Dnieper. Entonces, que yo creo que es el objetivo de Rusia, terminar de liberar todos estos territorios en la orilla oriental del río Dnieper, y aparte en el sur lo que es Nikolaev y Odessa, que son regiones históricamente rusas. Odessa, sin ir más lejos, fundada durante el reinado de la emperatriz Catalina la Grande. Entonces, yo creo que va según la hoja de ruta, a pesar de los inconvenientes, de los ataques que se han dado contra la infraestructura energética rusa, pero que muy por el contrario de lo que se espera en Occidente y es el anhelo de los patrocinadores del régimen de Kiev, el pueblo ruso es muy resiliente y pueden admitir tener ciertas restricciones y cargar 20 litros de combustible ante esta situación, pero eso no les va a doblar la voluntad al mismo pueblo que resistió 900 días el sitio de Leningrado con raciones de algo más de 100 gramos de pan por día. Bueno, pues muy atentos a la situación sobre el terreno y también pendientes de si hay o no sanciones por parte de Estados Unidos. Cristian, muchas gracias por estar con nosotros, un placer. Buena tarde, buen día. Muchas gracias. Gracias a vos, Sergio. Un abrazo grande. Un abrazo. Muchas gracias.